Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la semana 10. Estamos ya muy cerca de terminar este curso y el día de hoy vamos a continuar con el tema. Ya básicamente son aplicaciones de la derivada, en este caso pues a las gráficas de las funciones. Voy a retomar brevemente las notas de la clase pasada para ubicarnos aquí en el tema. Recordamos la definición de una función creciente, una función decreciente. Vimos algunos ejemplos de funciones de este tipo. Identificamos cómo son las pendientes de las funciones crecientes. Veíamos que la inclinación, ¿no?, de estas rectas tangente, que bueno, pues esa inclinación se traduce en la pendiente, es positiva. Y recordando que justamente esa pendiente corresponde a la derivada, pues entonces identificamos que las funciones crecientes tienen una derivada positiva en esos puntos donde la función cumple con esta condición de función creciente. Y de manera semejante para el caso de funciones que son decrecientes, por acá teníamos un par de ejemplos de funciones que decrecen, aunque no decrecen de la misma forma. Después vamos a identificar esta diferencia. En ambos casos, las rectas tangentes tienen inclinación negativa, es decir, tienen derivada, la función tiene derivada negativa. También encontramos esa relación entre la derivada de una función y su gráfica a partir de, pues, de estos dos casos, ¿no? Entonces dijimos que si la función derivada es positiva, entonces f es creciente en el intervalo en donde eso ocurra, ¿verdad? No vamos a decir de forma general que siempre será positiva. Puede ocurrir este comportamiento en intervalos. Y de manera semejante, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en el intervalo. También identificamos a los números críticos como aquellos valores en el dominio de la función en donde la derivada de la función en ese valor en particular vale 0 o la derivada no existe. También podría ocurrir en un extremo, pero básicamente estamos más interesados en valores intermedios de algún intervalo. Pues en cuanto a los intervalos de monotonía, es decir, valores donde la función es creciente o decreciente, identificamos que donde existen esos cambios de la derivada, del signo de la derivada, van a ocurrir puntos muy interesantes para la gráfica, que son valores máximos y mínimos locales. O sea, localmente alrededor de la función vamos a tener un valor que es el más grande de toda la función o el más pequeño, pero solo en un intervalo. Eso no es de forma global, por eso es que la definición específica que son máximo local. Ahora vamos a definir más adelante lo que corresponde a un máximo global, pero en este caso son pues locales. Entonces aquí tenemos un máximo local, un mínimo local. También vimos cómo es el cambio de signo en el caso del máximo local. La función derivada pasa de ser positiva a ser negativa, ¿verdad? Cuando hay ese cambio de signo en la derivada, pues es que ahí ocurre un máximo local. En cambio, cuando el signo de la derivada cambia de negativo a positivo, ocurre un mínimo local. Y pues hay algunas funciones que tienen comportamientos también muy particulares en donde en ese número crítico, aunque la derivada es 0, no hay cambio de signo en la derivada, es decir, viene de positiva, por ejemplo, como en esta gráfica, viene de pendiente positiva, esa recta tangente, a pendiente positiva. Así que no hay cambio de signo. Eso significa que ahí no hay ni máximo ni mínimo local. Podría ocurrir algo semejante, pero ahora con rectas tangentes cuya pendiente es negativa. Viene negativa, pasa por el número crítico, por el punto crítico aquí, y sigue con pendiente negativa esta recta tangente. Así que no hay cambio y no se puede etiquetar como un máximo o mínimo local. Vimos algunos ejemplos para hallar justo los intervalos
de monotonía, es decir, en donde f crece o decrece. Siempre que ustedes en la redacción de un ejercicio identifiquen esa frase, ¿no? Intervalos de monotonía, eso ustedes lo traducen como los intervalos en donde la función es creciente y donde es decreciente, ¿okay? Que se estudia con la primera derivada. Además nos pedía pues hallar los valores máximos, mínimos locales. Aquí tenemos un ejemplo, la función. Pues como es un polinomio, identificamos números críticos derivando e igualando a 0. Resolvimos la ecuación que nos condujo a dos valores que pues a cada uno de ellos los probamos en esta tabla, en donde en la tabla, bueno, primero los valores nos ayudan para colocarlos en la recta numérica e identificar los intervalos. Esos intervalos los vamos a colocar en la tabla, ven aquí. Y aquí tenemos 4 columnas. A mí me gusta hacer las 4 columnas, las 4 filas, perdón, porque pues como que nos va desglosando la información. Quizá con 2 sería suficiente, pero yo prefiero hacerlo así. Un valor de prueba en el intervalo. Recordemos que los intervalos deben de ser abiertos, así es que debe ser un número que no toque los extremos, ¿verdad? Por otro lado, sugiero valores que sean fáciles de evaluar. ¿En dónde van a evaluar? Esta es una tabla para la primera derivada. Después vamos a hacer una para la segunda derivada. Esta es para la primera derivada. Entonces, la primera derivada nos va a decir, de acuerdo al signo de esa primera derivada, si la función es creciente o decreciente. Pero además, el cambio de signo nos dirá si hay un máximo o un mínimo local ahí. Bueno, pues acá está la derivada evaluada en ese valor de prueba que nosotros seleccionamos. En la siguiente página, de hecho, coloqué la derivada. Acá hice los cálculos en cada uno de estos valores de prueba que seleccionamos, de hecho. Después, aunque es importante la evaluación, porque pues debe hacerse correctamente, lo que importa más es el signo de esa cantidad, ¿verdad? Entonces aquí escribimos los signos de cada una de estas cantidades y como conclusión, con respecto a la monotonía, dijimos si la función crece o decrece. Entonces, si es positiva la derivada, es una función, es creciente en ese intervalo. Si es negativa, es decreciente. Pero además, como decía, al existir el cambio de signo en la derivada, pues vamos a tener que en ese punto pues ocurrirá, en este caso, un máximo, porque va de creciente a decreciente, un máximo local, y acá ocurre un mínimo local. Ni -2 ni 2 son esos valores máximos y mínimos. Ahí ocurren. ¿Cuáles son los valores máximos? Los de la función evaluada en esos X. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en -2 habría que evaluar la función. Bueno, aquí están la conclusión sobre la tabla de los intervalos de monotonía. Y para saber los valores máximos y mínimos, evaluamos a la función original, la función f, en esos números críticos, en -2 y 2. Y estos son justo los máximos y mínimo local. Entonces aquí está el máximo local y el mínimo local que ya determinamos a través de la tabla. Un bosquejo de la gráfica pues es, digamos, muy, muy importante. De hecho, pues será también uno de nuestros objetivos. Aquí coloqué una escala. Tenemos aquí dos valores importantes en X, que son 2 y -2. Y en Y, 17 y -15 que resultaron de la evaluación. Acá los tenemos, 17 y -15, ¿de acuerdo? Y un bosquejo de la gráfica. Esta forma de, digamos, de la gráfica es más o menos intuitiva, pero todavía nos falta una herramienta más, que es justo la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la concavidad. Entonces, la concavidad nos va a decir, además de la primera derivada que nos dice la función crece, la segunda derivada nos va a decir cómo crece. Entonces, si hay una diferencia en la forma de la función, lo veíamos aquí. Esta forma de crecer es distinta a esta otra. Las dos funciones crecen, pero lo hacen de maneras distintas. Y esa distinción nos la hará la segunda derivada de concavidad. Entonces, cuando cruzamos la información de función creciente o decreciente o cóncava de hacia arriba o hacia abajo, nuestra gráfica será mucho más precisa.
Bien, entonces vamos a dejar las notas de la clase pasada y vamos a comenzar con esta clase. Voy a enfocarme al pizarrón. Bueno, entonces el tema de hoy corresponde a concavidad. Por acá una de las referencias. Entonces vamos a identificar justo la forma de una función a partir de la relación que guarda la gráfica con la posición de las rectas tangentes. Entonces, vamos a decir que si la gráfica de f está por arriba de sus tangentes en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Pero si queda la función abajo de sus tangentes, entonces vamos a decir que es cóncava hacia abajo en el intervalo. Entonces, igual que ocurre en los intervalos de monotonía, la función no necesariamente será cóncava o convexa en todo su dominio, sino que lo hará a través de intervalos. ¿Okay? Bien, por ejemplo, vamos a identificar distintos intervalos en esta gráfica. Esta es la gráfica de una función. Vamos a llamar a esta función y igual a f de x. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x. Y por aquí voy a colocar indicaciones sobre algunos valores importantes en x que seleccionaré pues, de manera aproximada. Bien. Voy a identificar aquí con valores A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tienen de particular los intervalos que estoy señalando? En cada uno de ellos voy a representar rectas tangentes. Y a partir de la definición vamos a clasificar a la función en ese intervalo con respecto a su concavidad. ¿Okay? Entonces voy a representar algunas rectas tangentes en el primer intervalo. De hecho, también colocaré una etiqueta para el extremo izquierdo de este intervalo. ¿Okay? Voy a colocar aquí para que sea mucho más fácil. Entonces este es el extremo izquierdo. Bueno, voy a llamarle x0 a este valor en donde inicia la gráfica. Bien, pues vean que en todo este intervalo las rectas tangentes se encuentran por arriba de la gráfica de la función. Entonces, de acuerdo a la definición anterior, ¿cómo etiquetamos a la función en este intervalo, en el intervalo de x0 hasta a? ¿Qué sería? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Vamos a ver. Entonces dice, cuando la gráfica f está arriba de sus tangentes, cóncava hacia arriba, nos dice por acá Sofi. Ajá. Porque la función queda abajo, ¿verdad? De sus tangentes. Entonces, si queda abajo de sus tangentes, se llama cóncava hacia abajo. Entonces, en este intervalo, la función es cóncava hacia abajo. Voy a colocar aquí la concavidad. Cóncava hacia abajo. Y así lo vamos a hacer en cada intervalo. Bueno, ahora vamos con el segundo intervalo. Entonces, de x0 hasta a es cóncava hacia abajo. Ahora vamos a representar algunas rectas tangentes para el segundo caso.
Voy a dibujar por acá algunas rectas tangentes. Aquí se aprecia un mínimo, ¿verdad? Un mínimo local. Vean cómo son las rectas tangentes en cada uno de los puntos entre A y B. ¿Qué características tienen con respecto al anterior? ¿Cómo son ahora las tangentes? A ver, por acá en el chat nos dice, Sofi, van hacia abajo. Ajá, entonces las rectas tangentes en efecto están por debajo de la gráfica de la función. Y si las rectas tangentes están por debajo, es decir, si la gráfica f está arriba de sus tangentes, como lo dice el primer enunciado, es cóncava hacia arriba. Y en este caso ocurre que f está por arriba de sus tangentes, ¿verdad? Entonces, esta función es cóncava hacia arriba. Vamos a etiquetar aquí también. Cóncava hacia arriba, en el intervalo entre A y B. Y lo mismo podemos hacer con el siguiente intervalo. Vamos a ver aquí algunas otras rectas tangentes. Las voy a colocar en azul. Aquí coloco unas rectas tangentes. Y entonces, ¿cuál sería la concavidad para este intervalo entre B y C? ¿Cómo es la función en ese intervalo? A ver, otra vez. Que las tangentes están por encima, entonces serían cóncavas hacia abajo. Ajá, muy bien. Cóncava hacia abajo. Tengo problemas con un audífono. A ver si escucho mejor. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora para el siguiente intervalo. Voy a dibujar aquí algunas rectas tangentes. Creo que usaré otro color. Voy a usar mejor el negro. Acá hay unas rectas tangentes y ahora están por debajo, ¿verdad? Las rectas tangentes. En este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Muy bien, por acá Brandon nos responde en el chat. Cóncava hacia arriba. Bueno, y así veremos los últimos dos intervalos. Algo semejante va a ocurrir por acá. Observen cómo son las rectas tangentes. Y entonces, ¿qué ocurre en el intervalo de D a E? La función es cóncava hacia arriba también, ¿verdad? Y finalmente, el intervalo desde E, vamos a llamar a este X1, por ejemplo, que es el extremo derecho de todo el intervalo. Entonces, entre E y X1, que vamos a representar algunas rectas tangentes. Las rectas tangentes ahora están por arriba. Ok, muy bien. Por acá dice Sandra. Es cóncava. La función es cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces, en el intervalo entre E y X1, la función es cóncava hacia abajo. Aquí lo que va a ser importante es también identificar los intervalos, por supuesto, de concavidad, pero donde cambia la concavidad. Observen que aunque D es un valor importante porque la forma de la función cambia, la concavidad no cambia. Más adelante vamos a etiquetar a estos puntos en donde hay cambio de concavidad, porque van a ser importantes, los vamos a definir. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No escucho ahí a nadie, no sé si es mi micrófono. ¿Alguien podría hablar para probar mi micrófono? Es que no, bueno, más el audífono más que el micrófono. No, mis, no hay dudas. ¿No? Ah, perfecto. Bueno, pensé que a lo mejor no escuchaba yo y estaba. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba de concavidad? La prueba de concavidad la vamos a hacer con la segunda derivada. La segunda derivada nos va a decir, dependiendo de su signo, si la gráfica de la función f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y también lo vamos a poder identificar a partir de esos cambios de signo en la segunda derivada. Haremos una tabla muy semejante a la que hicimos para la primera derivada, pero ahora con la segunda derivada. Entonces vamos a encontrar esos números que son también como el equivalente a los números críticos, pero para la segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada es positiva,
la función, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, yo quisiera que se tomaran unos segunditos para tener esta referencia y que sea un poquito más fácil que me sigan en los ejercicios. Bien, pues ahora vamos a identificar justo a estos puntos en donde ocurre un cambio en la concavidad como puntos de inflexión. Entonces, un punto de inflexión es aquel en el que la curva pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo o viceversa. Veamos esta gráfica. Observen cómo es que la función viene con concavidad hacia arriba. Vean las rectas tangentes. Y por acá hay un punto en el cual la concavidad, la voy a aproximar. No estoy segura de que sea menos 2, lo vamos a poner en menos 2. A partir de este valor, x igual a menos 2, la función cambia de concavidad. Ahora las rectas tangentes están por arriba de la gráfica. ¿Okay? Entonces la función es cóncava hacia abajo. Viene aquí, de cóncava hacia arriba. Ahora pasa a ser cóncava hacia abajo. Entonces, aquí ocurre, en x igual a menos 2, ocurre un punto de inflexión. Bueno, en realidad el punto está aquí, tiene coordenada x y y. Entonces, es importante localizar estos puntos en una gráfica porque ahí es justamente donde ocurrirá ese cambio de concavidad. Vean que, sin embargo, la gráfica de la función, por ejemplo, en cuanto a la monotonía, ¿cómo es en este intervalo? ¿Cómo es la monotonía de esta función? Ajá. Por acá Brandon y Sofía están de acuerdo en que es decreciente. Es decreciente en todo el intervalo en donde está gráfica, nos muestra la gráfica, pero hay cambio de concavidad. Así que esa forma de decrecer es distinta para la primera parte, digamos de menos infinito a menos 2 y de menos 2 hasta infinito. Es diferente. Y eso hace que la concavidad pues nos muestre ya de manera más particular cómo se comporta la función, cuál es la forma de la función. ¿Okay? Muy bien. También la segunda derivada nos sirve para identificar de manera específica en los valores críticos si existe un valor máximo local o un mínimo local. Es otra forma de saber si ese valor crítico corresponde a un máximo local o a un mínimo local. Y esto nos sirve sobre todo para problemas de optimización, aunque también lo podemos usar para gráficas. Esto va a ser sobre todo para problemas de optimización. Vamos a retomar más adelante este criterio. Tengo mal una derivada, no la voy a corregir. Bien. Vamos a realizar aquí un ejercicio ya con esta herramienta, primera y segunda derivada, que nos van a servir para identificar mucho mejor la gráfica de la función que nos muestra. Entonces nos pide hallar primero los intervalos de monotonía, es decir, en donde f crece y en donde f decrece, hallar máximos, mínimos locales, además intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. Si recuerdan, la primera parte es como el ejercicio
de la clase pasada. ¿Cuál sería el primer paso a realizar? Ajá, Adrián por acá nos dice en el chat, derivar. Muy bien, entonces f' de x. Entonces vamos a derivar para hallar los valores críticos. La derivada de x es menos 6x más 3x cuadrado. Entonces el objetivo es derivar, igualar a 0 la derivada para encontrar valores críticos. Entonces f' de x igual a 0. Pues esto es menos 6x más 3x cuadrada igual a 0. Para resolver la ecuación de segundo grado, pues tienen varias opciones. Creo que en este caso una buena opción es la factorización. Puedo factorizar 3x. Esto es 1. No, x. Tendría x menos 2 igual a 0. Y eso nos conduce a dos valores de x, que son x igual a 0 y x menos 2 igual a 0 nos da como resultado x igual a 2. Así que tenemos dos valores críticos o números críticos. X igual a 0 y x igual a 2. Vamos a colocar por acá números críticos. Entonces, estos son los candidatos a generar valores máximos y mínimos locales, pero tenemos que comprobarlo con la herramienta que ya hemos trabajado, con el criterio de la primera derivada. ¿Okay? Pues acá están nuestros números críticos. Bueno, ahora, esos números críticos vamos a usarlos para construir los intervalos, ¿les parece? Voy a generar aquí. Acá en la recta numérica tenemos estos dos valores que son 0 y 2. Los voy a situar acá al 0, el número 2, y se generan tres intervalos, de menos infinito hasta 0 abierto, de 0 hasta 2 y de 2 hasta infinito. ¿Okay? Bueno, entonces, con estos valores vamos a construir nuestra tabla. Vayan recordando cuáles son los elementos que tiene la tabla. Pues en primer lugar, los intervalos. Y después tenemos cuatro renglones. En la parte final dejaremos ahí un espacio para la conclusión sobre los números críticos. Bien. Ahora, en la primera columna, el valor de prueba, la evaluación y todo lo demás. Y después las otras tres para los intervalos. Dependiendo de cuántos valores críticos tengan y cuántos intervalos generen, pues su tabla tendrá también esas mismas columnas. Ok, entonces vamos a colocar aquí el intervalo de menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2, de 2 hasta infinito. Entonces, en este caso vamos a seleccionar al valor de K. Aquí tendremos K. Es el valor de prueba. F' de K. Después el signo de F' de K. Vamos a poner acá signo de F' de K.
Y la conclusión sobre la monotonía. Bien, entonces seleccionen un valor de prueba en este intervalo de menos infinito a 0. Muy bien, José Enrique y Sandra sugieren menos 1. Vamos a seleccionar a menos 1. Entre 0 y 2, 1. Sí, me parece buena idea. Entre 2 a infinito, 3, 4 también se puede usar, sí, por supuesto. Bueno, voy a usar 3, aunque 4 también se puede usar. Muy bien. Ahora, vamos a evaluar la derivada en cada uno de estos valores K de prueba. La derivada, recordemos que es, voy a comenzar con 3x cuadrada. Entonces, f' de x es 3x cuadrada menos 6x. Solo lo invertí, pero pues es la misma derivada. Ahora evaluaremos en menos 1, en 1 y en 3. Voy a evaluar en menos 1. Esto es 3 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. Es decir, 3 más 6 son 9 unidades. Esas 9 unidades las vamos a escribir aquí. Después tenemos la primera derivada evaluada en 1. Esto es 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1, que corresponde a 3 menos 6, es decir, menos 3. Y finalmente evaluada en 3. Esto es 3 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3. Y esto corresponde a 27 menos 18 unidades. Y el resultado es 9 positivo. Bien, pues estos valores vamos a colocarlos aquí, menos 3 y 9. Menos 3 y 9. Entonces el signo de la derivada evaluada en K, positivo, signo negativo y signo positivo. Entonces la monotonía, ¿qué podemos concluir del primer intervalo? Es creciente. Ajá, que F es creciente. Por acá también Sofía está de acuerdo. Muy bien. Para el segundo caso, F es... Ajá, también por acá Sofía Brandon, decreciente. Decreciente. Entonces, hago el énfasis en que el análisis es para la función f, aunque se usa la primera derivada, la conclusión es sobre f, no sobre f'. F es creciente, f es decreciente. Y finalmente, como la primera derivada resultó ser positiva, nuevamente f es creciente. Bien. Ahora, veamos estos cambios en el signo de la primera derivada. Va de más a menos. ¿Qué va a ocurrir en x igual a 0? ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos a ver en el chat qué sugieren. Nos dice Sandra, existe un máximo. Ajá. A ver, sí, un máximo.
Ajá, entonces la función va de ser creciente a ser decreciente, ¿verdad? Entonces en x igual a 0 habrá un máximo local. Vamos a agregar eso. Entonces en x igual a 0, la función tiene un máximo. Hay que hacer énfasis en que es un máximo local. Fíjense, aquí muy importante, no estoy diciendo x igual a 0 es un máximo local. Eso es diferente y eso es erróneo. En x igual a 0 ocurre. ¿Cuál es el valor máximo local? Bueno, lo vamos a determinar una vez que se evalúe la función f en ese valor de x. Entonces vamos a hacer lo mismo para esta otra, este otro valor crítico que es x igual a 2. La función cambia de ser decreciente a ser creciente. La derivada cambia de menos a más. Entonces en x igual a 2, la función tiene un mínimo local. Aunque pudiese ocurrir que la función f tuviese un número crítico, un valor crítico, si el análisis de la derivada no nos conduce a ese cambio de signo, no podemos concluir ahí nada sobre que exista máximo o mínimo local. De hecho, no lo tendría, ¿verdad? Bien. Ahora, para saber cuál es el valor máximo o mínimo local, solo voy a regresar para cotejar aquí lo que ya vamos respondiendo. Entonces nos dice, hay en los intervalos en los que f es creciente o decreciente. Esto ya lo hicimos. Aquí ya lo hicimos. Hay en los valores máximos o mínimos de f. Bueno, estos son máximos o mínimos locales. Aquí faltaría decir que son locales. Vamos a encontrarlos justo al realizar la evaluación ahora ya de f, ¿verdad? En esos valores de x. Voy a colocar aquí una nota para encontrar los máximos y mínimos locales de f. Se evalúa f en los números críticos. X igual a 0 y x igual a 2. Entonces es lo que haremos a continuación. Voy a recordar aquí cómo es la función f de x. La función f es 5 menos 3x cuadrado más x cúbica. ¿Sí? Y vamos a evaluar a f en 0 primero. Pues esto es 5. Y f evaluada en 2 nos da como resultado 5 menos 3, 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cubo, que es 8. Así que estos son 13 unidades menos 12. Y el resultado es 1. Pues lo que podemos concluir es que con el 0 dijimos que hay un máximo local. Entonces, el valor máximo local de f es f de 0, que es igual a 5. El valor mínimo local de f es f evaluada en 2, que es igual a 1. Ya encontramos, por lo tanto, los máximos, y bueno, solamente habían uno de cada uno, máximo y mínimo local.
Estos son valores importantes en la gráfica de la función. Ahora vamos a encontrar los intervalos de concavidad y a partir de esa tabla los puntos de inflexión. Y vamos a hacer una tabla semejante a la que hicimos para primera derivada, pero ahora con segunda derivada. Y aquí voy a escribir un título en esta tabla para distinguirlo, como ahora vamos a tener dos. Criterio de la primera derivada. Y tendremos uno semejante para la segunda derivada. Pero ahora vamos a buscar en donde la segunda derivada sea C0. Así que tendremos f' de x. Vamos a buscar ahora la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? ¿Quién me dice? Menos 6 más 6x. Menos 6 más 6x, perfecto. Bueno, ahora vamos a buscar que la segunda derivada se haga 0. Y eso implica que menos 6 más 6x es igual a 0, es decir, voy a factorizar 6. Esto quedará como x menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0, es decir, x es igual a 1. Este valor de x es en donde puede ocurrir el punto de inflexión. Por ahora no tenemos certeza de que en efecto sea un punto de inflexión o que genere un punto de inflexión. Así que yo prefiero que una vez lo encontramos, colocar solamente como candidato, ¿ok? Candidato a generar un punto de inflexión. ¿Qué nos va a decir si genera un punto de inflexión? El cambio de concavidad. Eso nos lo dice la segunda derivada. Ahora, los intervalos que podemos generar con x igual a 1 son 2. El primer intervalo viene de menos infinito. Por supuesto que estoy considerando toda la recta numérica porque la función f original pues tiene como dominio todos los reales. Si no tuviese ese dominio, estos intervalos estarían todavía más restringidos, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo en pues en la tabla. Ahí entonces voy a dejar los intervalos y voy a construir la tabla para el criterio de la segunda. Bueno, más que de la segunda derivada, lo voy a colocar aquí como tabla para concavidad. Concavidad y puntos de inflexión. ¿Okay? Pues ya tenemos entonces los dos valores. Vamos a construir la tabla. Y haremos de forma semejante las 4 filas. En la primera fila colocaremos los intervalos, que solo son 2 en este caso. En la segunda, el valor de prueba. En la tercera, la función segunda derivada, ahora no es la primera, sino segunda derivada evaluada en ese valor de prueba. El signo. Y finalmente la conclusión sobre la función f. Acá tenemos 2 intervalos únicamente. Entonces el primer intervalo viene de menos infinito
hasta 1 abierto. El segundo viene de 1 hasta infinito. Vamos a obtener también un valor de prueba. Evaluaremos segunda derivada en ese valor de prueba. Después el signo de esa segunda derivada y la conclusión sobre la concavidad de F. Muy bien. Pues vamos a dar un valor de prueba en este primer intervalo de menos infinito a 1. Ok, vamos a tomar el primero que nos da su compañera Sandra, que es menos 2. Voy a evaluar en la siguiente función. Entonces, f' de menos 2. f', recordemos que es menos 6 más 6x. Así que esto será menos 6 más 6 por menos 2. Menos 6 menos 12 corresponde a menos 18. Entonces, esto es menos 18. El signo de la función, bueno, de esta segunda derivada es negativo. Un valor entre 1 e infinito, 1 abierto. ¿Ok? 2 es una buena opción y bueno, varios de ustedes están de acuerdo, muy bien. 2 es una buena opción. Vamos ahora con la evaluación de la segunda derivada en 2. f' en 2 corresponde a menos 6 más 6 por 2. Menos 6 más 12. Esto es igual a 6. Vamos a colocarlo aquí en la tabla. No quiere ahora. 6, esto es positivo. Y la concavidad de la función, recordemos que de acuerdo al signo, si la segunda derivada es positiva en ese intervalo, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bien, entonces en el primer caso que concluimos, nos dice por acá, Brandon es cóncava hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Y para el segundo intervalo, la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí hay, digamos, la forma de la función es cóncava así, hacia abajo y cóncava hacia arriba. Ya sea que crezca o decrezca, eso lo vamos ya a cruzar, digamos, con la primera tabla. Ahora aquí, también un dato importante. La función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o sea, el signo de la segunda derivada cambia de menos a más. Por lo tanto, en x igual a 1 ocurre un punto de inflexión. ¿Okay? Es importante también decirlo.
Si no hay cambio de concavidad, no es punto de inflexión. Escribir aquí, en x igual a 1, ocurre un punto de inflexión. Y es importante también evaluar, por lo tanto, f en 1. Esto será importante para la gráfica ya de la función. Aunque pues estamos construyendo una función, digamos, a partir de todos estos intervalos, esos puntos de cambio son importantes. Entonces, cuando encuentren un valor máximo o un mínimo local o en donde ocurre un punto de inflexión, todos hay que evaluarlos en la función f original, ¿ok? Para que eso se grafique. Entonces vamos a recordar cómo es la función f, 5 menos 3 por x al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más x al cubo, 1 al cubo. Y esto es 5 menos 3 más 1. Esto es 3 unidades. Entonces, f de 1 es 3. También eso nos ayuda a determinar qué escala colocar en el eje X. Y los intervalos, por supuesto, en el eje Y. Entonces, aquí en X vamos a necesitar 3 unidades, 5 y 1 unidad. Eso ya nos va dando pauta a establecer esa escala. Vamos ahora a realizar, ya encontramos prácticamente pues todo lo que nos pedían, intervalos de concavidad, puntos de inflexión. Pero bueno, yo voy a agregar la otra etapa que es la gráfica de la función. Aquí, antes de realizar la gráfica, vamos a hacer una tabla. Vamos a ver dónde la coloco. Se la puedo dejar aquí. Vamos a colocar una tabla en donde se muestren las características de las funciones que son crecientes, decrecientes y cóncavas hacia arriba y hacia abajo. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí una tabla de concavidad y monotonía. Y vamos a hacerlo con 4 casos. Eso nos va a servir para identificar cómo es la gráfica con estas dos características, ¿no? Concavidad y monotonía. Bueno, voy a graficar todas en el primer cuadrante. Bien, pues en la primera fila voy a colocar aquellas que sean crecientes. ¿Sí? Las dos van a ser funciones crecientes. Y en la parte inferior las dos van a ser decrecientes. Ahora, la diferencia entre estas dos funciones crecientes es que la primera será cóncava hacia arriba. Y la segunda será cóncava hacia abajo.
¿Cómo es una función creciente, pero cóncava hacia arriba? Puede ser así. La segunda también es creciente, pero es cóncava hacia abajo. Vean, en ambos casos la función está creciendo, pero crece de manera diferente. La primera crece con concavidad hacia arriba y la segunda crece con concavidad hacia abajo. Sí, exactamente. Por ejemplo, José Enrique nos dice como x cuadrada. X cuadrada crece como la primera. Es creciente y es cóncava hacia arriba. Y la raíz cuadrada de x es creciente, pero es cóncava hacia abajo. Esos son dos buenos ejemplos. Muy bien, ahora veamos este caso. Esta es una función, las dos son funciones decrecientes, pero la primera será cóncava hacia abajo, hacia arriba, vamos a ponerlo igual. Y la segunda es cóncava hacia abajo, aunque las dos serán decrecientes. ¿Okay? ¿Cómo es una función decreciente pero cóncava hacia arriba? Es como si fuera la otra mitad de la parábola. Bueno, esto no es precisamente una parábola, pero así está. ¿Okay? Entonces esta función es cóncava hacia arriba y es decreciente. Y ahora veamos una función que también decrece, pero es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, esta. También es decreciente, pero la forma de la función es distinta. Las tangentes de esta segunda están por encima y las tangentes de esta primera están por debajo. ¿Sí? Bueno, esto nos va a permitir graficar de una forma pues, más precisa. Al reunir ya estas dos características en las gráficas, podemos identificar cómo es la forma ya de la función ahí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, pues primero, localizar los puntos importantes en el plano, como el punto de inflexión, los máximos y mínimos locales, y después, a partir de los intervalos de monotonía y concavidad, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Aquí la función tiene valores principalmente positivos. A ver, vamos a identificar cuáles son. Otra vez son 1, 5 y 3. En Y son los valores importantes. Vamos a colocarlos aquí. Ahí está una escala, creo que es aceptable. Y ahora para los valores importantes de X, pues son 0, 2 y el punto de inflexión que es en X igual a 1. Entonces vamos a establecer por acá. Bueno, aquí está el 0. Aquí vamos a poner el 1. ¿Cuántos puse? 6. Por acá el 2. ¿Sí? Bueno, esos son suficientes. Y voy a marcar estos puntos importantes. El primero es 0,5
0,5 está por acá. Después tenemos 2,1. 2,1 viene por acá, es el mínimo local. Y el punto de inflexión, que es 1,3. 1,3, por acá está. Y ahora los intervalos, eso sí es bien importante identificar. Entonces vamos con la primera derivada. Entre menos infinito y 0, la función es creciente. Entre menos infinito y 0. La función es creciente. Después, entre 0 y 2 es decreciente. Entre 0 y 2. Es decreciente. ¿Okay? Y finalmente, desde 2 hasta infinito es creciente. Ahí está. ¿Okay? Ahora vamos a cruzar con la información de la monotonía. Vamos a ver ahora los intervalos de monotonía. De menos infinito hasta 1 es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a colocarlo aquí. De menos infinito hasta 1. La función es cóncava hacia abajo. Y de 1 hasta infinito, la función es cóncava hacia arriba. Bueno, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Ahí está. Bien, entonces pensemos ahora en una función, fíjense, de menos infinito hasta 0, aquí, la función es creciente y cóncava hacia abajo. ¿Cómo es una función creciente y cóncava hacia abajo? ¿Cómo está? Pues ahí ya tenemos las dos características, creciente y cóncava hacia abajo. Por acá pues no sabemos ahora exactamente por dónde cruza, simplemente vamos a hacer así el bosquejo. No hay ningún otro cambio ahí. ¿Okay? Creciente, cóncava hacia abajo. Ahora, eso ocurre hasta 0. Ahora, entre 0 y 1 sigue siendo cóncava hacia abajo, pero ahora va a decrecer. Vean, es decreciente, pero sigue siendo cóncava hasta hacia abajo en hasta x igual a 1. Entonces, decrece y es cóncava hacia abajo hasta aquí, porque ahí justo cambia de concavidad. Ahora va a seguir decreciendo, vean, entre 1 y 2 va a seguir decreciendo, pero ahora será cóncava hacia arriba, como en este caso. Va a seguir, no, decreciendo, aquí está. ¿Qué es? Va a seguir decreciendo, pero ahora es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Como esta. Como esta.
Entonces aquí está decreciendo y cóncava hacia arriba. ¿Ok? Ahora sigue siendo cóncava hacia arriba, de hecho ya no va a cambiar de concavidad, sigue siendo cóncava hacia arriba, pero ahora va a ser creciente. Y ya de aquí en adelante no hay absolutamente ningún otro cambio. Pues ahí tenemos entonces el bosquejo ya de la gráfica con todas estas características de monotonía y concavidad. Vean que si bien las transformaciones nos ayudaban a identificar pues, la forma de la función a grandes rasgos, para estas que ya tienen más cambios ya no es tan directo. Y la derivada, primera y segunda derivada, pues nos dan estas características de manera ya más específica. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Trabajaremos ahora en la función número 2, que consiste en la f de x igual a 2 menos 15x más 9x cuadrada menos x cúbica. En primer lugar, vamos a buscar los valores críticos derivando. Este es un polinomio, derivamos, igualamos a 0 y posteriormente pues la derivada la igualamos a 0, resolvemos la ecuación. En este caso estoy haciendo la factorización primero de menos 3 y pues eso nos conduce a una factorización más simple, x menos 1 por x menos 5, en donde al igualar cada uno de los factores a 0 resulta que x igual a 5 y x igual a 1 son los números o valores críticos. Así es que trabajaremos con estos dos números críticos. Estos dos valores nos sirven para determinar los intervalos para el estudio de la primera derivada. Así que pues coloquémoslos en la recta numérica para definir los intervalos. Aquí ya tenemos los tres intervalos. Los usamos para la tabla de la primera derivada y seleccionamos en cada uno de estos intervalos el valor de prueba que consideren adecuado. En el primer caso seleccioné 0, después 2 y finalmente 6. Al evaluar la primera derivada en 0, por acá está la primera derivada evaluada en 0 es menos 15. Lo colocamos aquí. A continuación, la primera derivada evaluada en 2 resulta en 9. Y finalmente, la primera derivada evaluada en 6. Evaluada en 6 que resultó en menos 15. Aquí tenemos los tres valores, los signos de cada una de estas cantidades y finalmente una conclusión sobre la función f en cuanto a su monotonía. Entonces en el primer intervalo de menos infinito a 1 concluimos que es decreciente, de 1 a 5 es creciente y de 5 a infinito es creciente. Pero además el cambio en el signo de la primera derivada nos conduce a una conclusión con respecto a 1 y a 5. Como la derivada pasa de negativa a positiva, podemos concluir que en x igual a 1, se genera un mínimo local, porque la función viene de ser decreciente a ser creciente. Okay, más adelante encontraremos el valor mínimo ya de la función. Y ahora el cambio de la derivada de más a menos nos conduce a concluir que en x igual a 5 se genera un máximo local. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora, estos dos valores que son importantes, 1 y 5, para encontrar justamente ya los valores máximos y mínimos locales, los tenemos aquí. Es la función original evaluada en 1 y en 5. Evaluada en 1, recordemos que es un mínimo local, así que el mínimo local de la función es menos 5. Evaluado en 5 resultó ser 27. El máximo local es 27. ¿Okay? Ocurre en 5, claro, pero ya el máximo local es un valor de la función, que es 27. Estos son puntos importantes para la gráfica. 1, menos 5, 5,27. Ahora vamos a continuar con el análisis de la concavidad usando la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos acá. Vamos a buscar los candidatos a generar puntos de inflexión. Así que derivamos, igualamos a 0. Bueno, segunda derivada ahora, igualamos a 0. Y pues resulta ser que x igual a 3 es ese candidato a generar un punto de inflexión. Todavía no estamos seguros de que genere ese punto de inflexión porque recordemos que la segunda derivada debe de cambiar de signo, es decir, la función debe cambiar de concavidad. Y si eso ocurre, entonces ahora sí lo podríamos decir como un valor de x que genera un punto de inflexión. Bueno, x igual a 3 define dos intervalos de menos infinito a 3 y de 3 hasta infinito. Aquí tenemos los dos intervalos y la tabla con un valor de prueba k, que en el primer caso lo seleccioné como 0. Es un valor muy fácil de sustituir. En el segundo como 4. Si ustedes usaron un valor diferente para k, en este caso no importa porque van a obtener una cantidad distinta, pero el signo seguirá siendo positivo. Entonces la segunda derivada evaluada en 0 es 18. Si aquí en esta función segunda derivada sustituyen 0, les dará 18. Signo positivo, por supuesto. Después la segunda derivada, acá la tenemos, evaluada en 4, resultó en menos 6. Ese valor menos 6 lo pueden ver aquí. Y el signo pues es negativo. Finalmente, una conclusión sobre la concavidad. En el primer intervalo, pues la función es cóncava hacia arriba por el signo de la segunda derivada. Y en el segundo intervalo, la función es cóncava hacia abajo por el signo de esta segunda derivada. Entonces sí hay un cambio de signo en esta segunda derivada, por lo tanto en x igual a 3 se genera un punto de inflexión. ¿Cuál será ese punto de inflexión? Pues vamos a encontrarlo evaluando f en x igual a 3. Aquí está la f original. Entonces el punto 3,11 es justamente el punto de inflexión. Ocurre en x igual a 3, pero la coordenada y de ese punto pues es 11. Ya tenemos algunos valores importantes para la gráfica. Los primeros son los máximos mínimos locales y posteriormente el punto de inflexión. Acá se encuentra una gráfica ya, bueno, donde he colocado algunos puntos importantes. El primero es 1, menos 5, que es el mínimo local. Después tenemos a 5,27. Acá está, 5,27, que es el máximo local. Pero también los intervalos, bueno, el punto de inflexión 3,11. Vean, aquí está, 3,11. Y también coloqué otros puntos que no se obtienen con este análisis, pero que son, creo que importantes para realizar la gráfica. Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿cuál es el valor de y? Veamos aquí en la función. Cuando x vale 0, pues llévale 2. Así que 0,2 es un punto de la gráfica. También observé que al sustituir x igual a 2 aquí, resulta ser 0. Así que tendríamos el punto 2,0 que marqué aquí. Pero esos no necesariamente pues los tendríamos que distinguir tal cual. Pues con el análisis al menos no.
Bien, pues ahora vamos a trazar la gráfica. Recordemos que en este primer intervalo es decreciente, pero cóncava hacia arriba. Ahí tenemos la primera parte. Después sigue siendo cóncava hacia arriba, pero ahora comienza a crecer. Hasta donde crece. Bueno, aquí sigue aumentando, sigue creciendo, pero hasta aquí será cóncava hacia arriba. ¿Sí? Aquí es justo donde ocurre el punto de inflexión. Ahora seguirá siendo decreciente, pero cóncava hacia abajo. Y ese crecimiento será hasta x igual a 5. Pero la forma en la que crece pues ya es diferente. Tiene concavidad hacia abajo. Y finalmente comienza a decrecer, pero seguirá siendo cóncava hacia abajo. Y ahí ya no cambia la forma de la función. Okay. Bueno, aquí con algunos detalles. Pero pues básicamente esa es la gráfica de esta función. Espero que pues hayan practicado para cotejar el resultado con esto que pues acabo de mostrar.